En esta nueva serie vamos a hablar realmente ya desde el momento en el que Dios hizo algo que marcó la diferencia para siempre. ¿Okay? Nuestra historia se divide entre antes de Cristo y... Pero eso no es solamente una palabra, o sea, literalmente nuestra fe, la gracia de Dios, el plan de Dios tuvo una marca en ese momento. Así que permítanme orar para lo que vamos a estar compartiendo. Queremos decirles que de verdad fue una semana muy linda con los niños, fue una semana de bastante trabajo, como se podrán imaginar, de bastantes actividades, pero recuerden que en Presencia Viva tenemos mentalidad generacional. Todo lo que hacemos por los niños para nosotros tiene sentido. No es solo entretenerlos una semana para que los padres descansen una mañana en una semana en sus casas. No, realmente lo que hacemos, estamos discipulándolos. Algunos de ellos conocieron el Evangelio por medio del campamento porque no vienen de familias de creyentes. Y pudieron conocer a Jesús, pudieron conocer la palabra de Dios, pudieron conocer cómo necesitaban ellos también de Dios y realmente fue hermoso. Yo quiero pedirle un aplauso para los voluntarios que estuvieron. Si usted tiene hijos, puede tener una idea de cómo fue el trabajo, pero eran 33. Y de verdad que valoramos mucho la disposición que tuvo cada voluntario, la disposición que tuvieron muchos de ustedes que colaboraron para que otros niños fueran. De verdad, vamos a ver fruto de lo que se está haciendo. Vamos a ver fruto porque todo lo que sembremos en ellos, la palabra es clara. Si sembramos en ellos, si guiamos a ellos por el camino, aun cuando sean grandes, no se van a apartar de ese camino y es lo que creemos. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por este tiempo, gracias por esta nueva serie que vamos a comenzar. Yo clamo al Espíritu Santo que está en este lugar. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú te reveles a nosotros, que reveles la persona de Jesucristo a nuestra vida. Necesitamos que Cristo no sea solo una imagen histórica. Necesitamos que Cristo no sea solo una imagen religiosa. Necesitamos entender la verdad del Evangelio, de que Cristo vino a cambiar todas las cosas, de que Cristo es la expresión de tu bondad, de tu amor, de tu misericordia para todo el mundo y de cuánto necesitamos conocerte y de cuán importante es el conocimiento de Cristo para la iglesia, Señor. Hoy te damos gracias por permitirnos comenzar esta serie. Ayúdanos a comunicar correctamente todas las cosas que tu palabra declaran, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y hoy vamos a comenzar por el principio, ¿verdad? Hoy vamos a hablar del nacimiento del rey, ¿ok? No voy a leer la historia del nacimiento, creo que muchos de ustedes la conocen culturalmente quizás. Algunos todavía piensan que estaban los 3 reyes magos ahí, pero porque no lo han leído en la Biblia, ¿verdad? Si van a la Biblia se dan cuenta que no estaban los 3 reyes magos ahí, y mucho menos que tenían nombre. Pero vamos a ver sí algunas cosas que son importantes del nacimiento del Mesías, ¿ok? Quiero que sepan, para que podamos estar en la misma página, la palabra Mesías, que significa el ungido, es una palabra que viene del hebreo. Y la palabra Cristo es la misma palabra Mesías, solo que en griego. ¿Se entiende? Okay, significa el ungido de Dios, okay, el enviado de Dios. Eso es lo que significa. Por si uso la palabra Mesías o Cristo, estoy utilizando la misma palabra en 2 traducciones, idiomas diferentes. Okay. Entonces, cuando hablamos del nacimiento de Jesús, estamos hablando del momento en el que Dios tomó la iniciativa de acercarse a nosotros. Piénsenlo así, conocemos a Dios porque Él quiere que le conozcamos. Si no, sería imposible, quiero que escuches bien, es imposible que conozcas a Dios
Porque nuestra mente es limitada y finita. Estamos hablando de un Dios infinito, sin límites, todopoderoso, que no tiene 3 dimensiones, que tiene 100,000 dimensiones girando al mismo tiempo alrededor de Él. Nuestra mente no alcanzaría a entenderlo. Él se ha traducido a la humanidad para que lo podamos entender por medio de su palabra y por medio de Jesús. Y ya lo vamos a ver. Sucede más o menos como nosotros. Sería imposible que alguien me conozca a menos que tenga conversación conmigo. Y me va a conocer hasta donde yo le permita. Lo que yo quiera revelarle, a lo mejor le cuento de mis locuras en bachillerato o quizás no. Entonces hay cosas que no va a conocer de mí. Solo conoce lo que puedo contar, lo que puedo hablar, lo que puede ver en un momento. Lo mismo es con Dios. Y nuestra mente finita no puede conocerlo, pero Dios se da a conocer por amor. Quiero que sepas eso. Dios se da a conocer por amor, porque nos ama, se ha dado a conocer, nos ha dejado la Biblia para que podamos conocerle. Creo que la semana pasada mencionaba algo parecido. Es imposible vivir la fe sin la palabra. Es imposible. Estamos viviendo, si no tenemos la palabra en nuestra vida, estamos viviendo una moda. Estamos viviendo una cultura religiosa, pero la palabra es fundamental para que realmente podamos vivir una fe correcta. Y voy a usar este término, pero lo voy a explicar para que no se malentienda, para que podamos tener una fe sana. ¿Ok? No estoy diciendo que la fe se enferme, ¿ok? La fe es pura, la fe, pero sí hablo de esa fe enferma que hace que la gente crea que por fe lleva a actuar o a hacer cosas que hieren a los demás o actuar de manera que la palabra de Dios no establece. ¿Ok? Entonces, por eso necesitamos la palabra de Dios. En nuestra cultura, quizás el nacimiento de Jesús es solamente el pesebre, ¿verdad? Ese que vemos ya pronto lo vamos a ver, ya pronto lo vamos a ver en las casas otra vez. Y vemos ese niñito, ¿verdad? Indefenso, pero quiero que sepas, necesitamos desde nuestra perspectiva cristiana y desde nuestra fe, ver eso más que solo un bebé indefenso. Él sí nació como un bebé, pero no era solo un bebé. Y quiero colocar un video, les voy a pedir que me apaguen la luz de aquí, por favor. Quiero colocar un video que más o menos explica en resumen lo que significa este nacimiento y vamos a ver algunas cosas en la Biblia. Fue en esa noche de paz cuando las estrellas se voltearon para contemplar la tierra en asombro, cuando los cielos se acercaron, maravillados de un humilde pesebre, cuando una madre jovencita adoraba, mientras sus lágrimas cubrían el bebé en sus brazos, y el canto de la tierra subió en Belén, tierno como el latido de su corazón. Y todo duerme en derredor. ¿Acaso este es el mismo Dios de Abraham, el conquistador de Israel? Este bebé, esta vida tan frágil. ¿Es este niño cuyo nombre consume los cielos con fuego? Cuya voz clamó causando el estruendo del mar. El que forjó las montañas como guardianes del firmamento, cuya mano encendió la sequía en el desierto y la oleada en guerra de las huestes elementales, quien sopló el aliento de vida al polvo y quebró el yugo del opresor, dispersando las cadenas de su pueblo como la arena, y los dirigió por la tierra con su columna de fuego. ¿Es este el niño cuya presencia reventó con trueno sobre Sinaí? Quien rodeó a Job con el estruendo de viento, el que se puso de pie en el fuego arrasador, quien ordenó juicio contra los tiranos y cuya palabra ardió los labios de los profetas, quemando las páginas de la historia con la furia de su fuerza. ¿Será este el mismo Dios que escogió llegar como el rey vulnerable, estableciendo su trono en pesebre y paja,
provocando lágrimas entre los pastores, recibiendo regalos de los peregrinos, su fama desconocida en este mundo. Él es Jesús, el que brama por los cielos, y aún así susurra a nuestros corazones, el que reina en victoria, pero se inclina a servir al quebrantado. Él es Dios en la furia, Dios en el silencio. Sostiene el equilibrio de este misterio en sus manos. Conserva nuestras preguntas hasta que no sean necesarias, hasta que lo único que vemos es Él. De nuevo, tenemos que empezar a ver el nacimiento del Rey de manera diferente. No es solo un bebé, no es solo sí, nació y le ponemos canción y le ponemos color, ¿verdad? Pero esto es algo muy trascendental. Es la revelación del milagro más impresionante del cosmos entero. O sea, lo que sucedió en ese pesebre no tiene precedentes. O sea, que Dios, y es lo que vamos a ver, haya decidido encarnarse para traducirse a la humanidad, es lo que permite que tú y yo tengamos salvación. O sea, es más que el nacimiento de un bebé. En Juan 1:18 dice, a Dios nadie lo ha visto nunca. Diga conmigo, nunca. El Hijo único, que es Dios. Por si alguno tiene duda, la Biblia declara que Jesús es Dios, ¿verdad? Y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Podemos conocer a Dios, Padre, gracias a que Jesús vino, se hizo hombre y habitó en medio de nosotros. Quiero llevarte con esto al punto número 1 de la enseñanza, el verbo, porque es la manera en que empieza el relato de Juan. El verbo es la expresión de Dios. De nuevo, Dios se está expresando, Dios se está mostrando, Dios se está dando a conocer. Sí, porque ya lo vimos en todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? El hombre, lo que Dios iba revelando, pero no terminaban de conocer a Dios completamente. Había algo que no les permitía conocer totalmente quién era Dios. Entonces Dios se expresa y se dio a conocer. No podemos conocer algo que no se comunica. Y Dios se comunicó, se expresó por medio de este milagro cósmico, que es que Dios se hizo hombre. Se hizo carne para darse a conocer. En Juan comienza con esto. Juan capítulo 1, versículo 1 al 4. Dice, en el principio ya existía el verbo. ¿Se acuerdan cómo comienza Génesis? ¿Cómo comienza Génesis? En el principio creó Dios. Sí, es como el eco de eso. Y Juan trae ese primer versículo a su relato. Dice, en el principio, cuando se crearon ya el verbo existía. Decía, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Y me encanta el relato de Juan porque Juan no se va a las genealogías. Juan, no, como otros evangelios, que dice, y David, hijo de no sé qué, de María, y después la otra genealogía de Marcos que llega a José. No, aunque era necesario que esa genealogía existiera, porque Dios había prometido que por medio de la generación de David iba a venir el rey que iba a reinar para siempre. Juan se va a la preexistencia del verbo. Juan dice, sí, él nació, pero él era antes de todo. Él era antes que todas las cosas. En el versículo 14 dice, el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad.
La palabra verbo en el griego sugiere expresión, lógica y razonamiento. Es decir, la palabra verbo es Dios se expresa y para que de manera lógica y con razonamiento podamos conocerle. ¿Ok? No entenderle 100%. Creo que estamos de acuerdo en que es un poco difícil que entendamos o conozcamos todo la mente de Dios o todos los planes de Dios. Pero sí podemos llegar a conocerlo. De nuevo, esto nos tiene que mostrar que el nacimiento de Jesús fue un tiempo determinado, pero no es que Jesús empezó a existir en ese momento, ya existía desde antes, ¿verdad? Dios creó todas las cosas por medio de la palabra, dice la Biblia. Cuando leemos el relato de Génesis, que lo veíamos al principio de año, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada. Y dijo Dios. ¿Y qué pasaba cuando Dios hablaba? Las cosas sucedían. Y dijo Dios sea la luz. ¿Y qué sucedió? La luz se hizo. Y dijo Dios, sepárense las aguas de la tierra. ¿Y qué pasó? Produzca. Dios por medio de su palabra creó todas las cosas. Y dice la Biblia. Ahora mira lo que dice el autor de Hebreos. Hebreos capítulo 1. Dice Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados. Esos antepasados que estuvimos viendo hasta la semana pasada del Antiguo Testamento. Dice, en otras épocas, por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. ¿Por qué dice que por medio de él hizo el universo? Porque la palabra verbo significa palabra. Es una... Juan, bueno, el autor de Hebreos está diciendo, fue la palabra de Dios y la palabra de Dios fue el verbo. Y por medio de él fueron creadas todas las cosas. Dice, el Hijo refleja el brillo de la gloria de Dios y es la fiel representación de lo que él es. Él sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. La voz de Dios que aparece en el Antiguo Testamento, hablando a Jacob, hablando a José, hablando a Abraham, hablando a Josué como el capitán del ejército de Dios, es Jesús. Es la voz de Jesús apareciendo ya desde el Antiguo Testamento. Entonces, Dios, partamos de esta premisa. Dios es espíritu. Dice, y los que lo adoran lo tienen que adorar en espíritu y en verdad. Imagínense para conocerlo. Imposible que lo conozcamos desde nuestra naturaleza. A menos que Él haya decidido, como lo hizo por medio de Jesús, hacerse hombre para que pudiéramos verle, oírle y conocerle. Y tener la palabra de Dios donde está registrado todo lo que podemos ver de eso. Punto número 2. El verbo entonces no solo es la expresión de Dios, sino que es el momento en el que Dios se hizo carne por medio de Jesús. Y de nuevo, no son suficientes las palabras para tratar de explicar lo que esto significa. O sea que Dios que habita en un espacio que no tiene espacio, en un tiempo que no tiene tiempo, en un lugar que no tiene materia, que no tiene existencia, pero que existe, porque la existencia fue creada por Él antes de todas las cosas. Dios traspasa todo eso y se somete al espacio, a la materia y al tiempo para hacerse hombre, habitar con nosotros y obrar la salvación. Y ahí nuestra mente empieza como, ¿qué pasó aquí? Pero eso es Jesús, fue ese que se hizo carne. ¿Qué significa que se hizo carne? Que tenía dientes, uñas, hígado, riñones, pulmones, sangre, células, cerebro, huesos. Era un hombre completamente hombre. No, él no tenía un corazón azul. Él no tenía un hígado amarillo.
Él tenía todo lo igual que tenemos nosotros. Pero, aunque era totalmente hombre, también fue totalmente Dios. Ya nuestro cerebro empieza a tener problemas con esto, porque para nuestra mente las matemáticas son 1, 1 es igual a 2. ¿Verdad? Nuestras matemáticas funcionan así. Hemos creído las leyes de la matemática de esa manera, la manera lógica en que funcionan. Entonces cuando hablamos de esto y decimos Jesús era 100% hombre y 100% Dios, nuestra mente dice, ya va. Si me dices que es 50 y 50 te creo, pero ¿cómo que 100 y 100? Porque pareciera ilógico. No, pero no es ilógico. Es la verdad de la Biblia. El verbo se encarna, y se vuelve totalmente humano, completamente humano, pero no deja de ser Dios. Por eso era que Él podía ser adorado, aunque estaba en la carne. Por eso Él utilizó algunas expresiones que ya vamos a ver para hablar de esta verdad. Dios se traduce en humanidad porque los pensamientos de Dios, dice la Biblia, no son nuestros pensamientos. Sus caminos no son nuestros caminos. Tan lejos como están el cielo de la tierra, así de lejos están sus caminos de los nuestros. Era imposible que lo conociéramos hasta que Jesús apareció, hasta que Jesús se hizo carne. Y Jesús, hablando con los fariseos, comienza a tener este tipo de expresiones. Juan 8:58, Jesús dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Nosotros lo leemos rápido, pero fue tan tremendo lo que estaba diciendo que lo querían apedrear. Dijeron, este pana está blasfemando. Lo que él está diciendo no tiene sentido. Y empieza la conversación y dice, él es el hijo de José, de María. Nosotros conocemos a sus padres. ¿Cómo que él es antes que Abraham? Acuérdense que Abraham era una figura muy importante para el pueblo de Israel. De hecho, en esta conversación ellos están diciendo, nosotros somos hijos de Abraham, nuestro padre. Y Jesús le dice, no, ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Sí, léanlo, Juan 8. Él les dice, ustedes son hijos de su padre el diablo porque ustedes lo único que quieren hacer son los deseos de su padre el diablo, que es mentir. Ustedes son hijos de él, imagínense. Y dice, es más, y les voy a dejar algo claro. Ese que ustedes llaman padre, Abraham, antes de que él fuera, yo soy. Y la Biblia dice, léalo, apretaban los dientes, rechinaban los dientes de ira por lo que estaba diciendo. No era cualquier cosa. Hebreos, el autor de Hebreos nuevamente dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo no fue que tuvo una eternidad antes del nacimiento, ¿verdad? Donde es Dios glorioso. Luego tuvo un stop de esa realidad de Dios, se volvió hombre, dejó de ser Dios y luego volvió a ser Dios. No. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. No hubo ningún cambio, solo que, y esto es lo que la mente humana nos cuesta entender, se hizo carne, se volvió hombre. Y vamos a ver textos como la transfiguración, como cosas donde Él se mostró como realmente es. Y de nuevo, por eso podía ser adorado y por eso Él no sé, seguro recuerdan relatos, y lo vamos a ver más adelante, y vimos varios en el Antiguo Testamento, cuando los ángeles del Señor se aparecían a los hombres y los hombres querían arrodillarse para adorarlo. Los ángeles siempre tienen la misma reacción. No me adores, adora solo a Dios, porque hay una ley que solo Dios debe ser adorado. Pero Jesús nunca hizo eso, porque Él es Dios. Si se inclinaban para adorarlo, Él dejaba, porque estaban adorando a Dios, al único, no estaban infringiendo ninguna ley. Entonces, el verbo Jesús nació como una persona.
Ya les dije, tenía uñas, tenía que cortarse las uñas como nosotros, tenía que cortarse el cabello, la barba, todo, tenía pulmones, corazón, todo lo que nosotros como humanos, como cuerpo humano tenemos, ¿verdad? Nació, sí, por eso tuvo que nacer, dice la Biblia, por medio de una mujer. Era la manera en que tenía que nacer para que estuviera completamente hecho a imagen de los hombres. Pero aunque es hombre, es también Dios. Así que podemos decir que Jesús es Dios hombre. Dios hecho carne. Las dos cosas al mismo tiempo. Y de nuevo, esto no es una idea etérea, abstracta. Es la verdad que fundamenta nuestra fe. Es la realidad bíblica. Y es por eso que creemos lo que creemos, porque creemos en lo que la palabra de Dios dice. Ahora es importante que entendamos esto. Él resistió la tentación, ¿se acuerdan? Cuando Satanás lo quiso tentar y otras tentaciones en su vida. Pero él no utilizó ningún atributo divino para eso. Eso lo hizo como hombre. Eso lo hizo totalmente como hombre. Hizo milagros y no utilizó ningún atributo divino para eso. Lo hizo por el poder de Dios como hombre. ¿Por qué lo hizo así? Porque le dijo a los discípulos, lo que yo hice, ustedes lo van a hacer. A mí, por el poder del Espíritu Santo, por el poder de Dios en mi humanidad, aunque sigo siendo Dios, pero por medio de eso voy a sanar y ustedes van a hacer lo mismo. Vayan y pongan las manos sobre los enfermos. Vayan y sanen, vayan y echen fuera demonios. Entonces Jesús modeló esto porque era parte de la verdad que la iglesia iba a empezar a hacer. Por eso es que nosotros al nacer de nuevo, porque es necesario que exista en nosotros un cambio de naturaleza, dice la Biblia, ¿verdad? Un cambio de posición. Necesitamos pasar del reino de las tinieblas al reino de su luz. Por eso es que por la ayuda del Espíritu Santo podemos nosotros hoy también resistir la tentación, orar, echar fuera demonios, sanar enfermos y ver la gloria de Dios. Porque forma parte de lo que vimos en Jesús. Y Jesús dijo que sus seguidores harían cosas que Él hizo y aún mayores. Porque yo vuelvo al Padre, dice. No es porque ahora nosotros somos mejores que Él, sino porque nosotros íbamos a estar más tiempo ahora en la tierra de la que Él estuvo. Y podíamos hacer mayores cosas. Ahora de nuevo, la Biblia dice, es clara. Jesús decidió hacer esto por amor. El Padre decidió hacer esto por amor. Desde el nacimiento hasta la muerte de Jesús, todo lo hizo Dios por amor, para que le conociéramos y para que pudiéramos acceder a la salvación. Si no, no podríamos hacerlo. Utilizo la misma expresión. Dios se tradujo a la humanidad para que le pudiéramos comprender. Sí, para que pudiéramos comprender y sobre todo para que podamos relacionarnos con Él, que es el propósito de la reconciliación. El mensaje pasó de un lenguaje celestial a un lenguaje humano. Y cuando Jesús está en Juan capítulo 3 hablando con Nicodemo, ¿verdad? Nicodemo, que era un maestro de la ley, y Jesús le dice, mira, es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Y Nicodemo dice, pero ¿cómo voy a nacer de nuevo? ¿Cómo vuelvo a introducirme en el vientre de mi madre? No tiene sentido lo que estás diciendo. Y Jesús dice, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Pero Jesús, en vez de sentarse a explicarle, como dice, Nicodemo, tú siendo maestro de la ley no comprendes estas cosas. Y luego lo enreda más. Léanlo, porque dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, que está en el cielo. Nicodemo quedó, sí, es que de nuevo nuestra mente es demasiado limitada, pero Jesús está hablando en Juan capítulo 3 de lo que Él es. Dice, nadie subió al cielo, sino aquel que descendió del cielo, que está en el cielo.
Me hice hombre, pero sigo siendo Dios. Y de ahí en adelante la historia e incluso el corazón de Dios se iba a ver de manera diferente. No es que Dios cambia, pero íbamos a poder ver el corazón de Dios de manera diferente. Lo que más me preguntan como pastor cuando la gente que empieza a leer la Biblia dice, es que no entiendo la diferencia entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. Siempre me dicen, ¿cómo, pastor? Es que el Dios del Antiguo Testamento era, ¿sabes? Espada, sangre, fuego, azufre, castigo. Usted lee el Antiguo Testamento, ¿verdad? Es lo que conseguí. Y en el Nuevo Testamento pareciera que lo escribió alguien más y todo es amor, gracia, misericordia. Y yo les voy a explicar, esto amerita un mes de serie, pero les voy a explicar en unos minutos lo que realmente es. Porque nuestro Dios no cambia. Nuestro Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por siempre. No hay sombra de variación en Él. No es hijo de hombre para arrepentirse de nada de lo que ha dicho. Pero, de nuevo, Jesús cambió la historia. Y Jesús cambió todas las cosas. El hombre en el Antiguo Testamento tenía que llevar el castigo de sus pecados, de su desobediencia. Y no había nadie que pudiera interceder. El sumo sacerdote lo hacía una vez al año, pero incluso ellos mismos tenían que ofrecer sacrificios primero por sus propios pecados. El autor de Hebreos dice, pero este sumo sacerdote que viene no del sacerdocio de Aarón, no del sacerdocio levítico, no, viene del sacerdocio de Melquisedec, que de nuevo es otra prédica totalmente diferente. Dice, ese único sumo sacerdote perfecto ofreció un sacrificio suficiente para siempre. Entonces, la Biblia dice que ahora Jesús intercede por ti y por mí delante del Padre. Este mismo Dios que agarró a dos sacerdotes que ofrecieron fuego extraño y los consumió, es el mismo Dios que está vivo hoy y que está reinando hoy y que si no fuera por la gracia de Jesús nos consumiría igual. Por eso la Biblia dice que Dios es amor en Juan 4 y Hebreos dice que Dios es fuego consumidor. Solo que ahora Jesús está en medio. Solo que ahora Él pagó el precio del castigo de nuestra paz. Y no es que Dios ahora es más manso, no, Dios sigue siendo Dios justo, perfectamente justo. Solo que ahora alguien pagó por el pecado tuyo y por el pecado mío. Y fue un sacrificio aceptado como suficiente. Por eso la misericordia de Dios se renueva para nosotros cada día. Por eso podemos respirar gracia en este tiempo. Algo que quizás los del antiguo pacto no podían respirar tanto. Porque el antiguo pacto estaba sujeto a la ley, a la obediencia y a la capacidad que tenía el hombre de mantenerse recto delante de Dios en sus propias fuerzas. Ahora el nuevo pacto se fundamenta en la sangre del Cordero, en el sacrificio perfecto de Jesús. Y ahora en la nueva iglesia, la nueva familia de Dios que pasa a ser por medio del Espíritu Santo también a ser vencedores ante el pecado, a ser vencedores ante la maldad. La fe cristiana no está fundamentada en una apariencia o en un título. Está fundamentada en la realidad de que Dios mismo se hizo hombre. Y ya en los domingos siguientes vamos a hablar de su vida, de su ministerio, de su muerte, de una manera bíblica. Jesús expresa completamente a Dios a un lenguaje para que le podamos entender y conocer, pero sobre todo para que podamos relacionarnos
con Él. Quiero ir a este último punto. Jesús, el Verbo, fue rechazado por muchos y todavía sigue siendo rechazado. En Juan capítulo 1, versículo 10 al 11, dice, el que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Dice, la luz, él creó el mundo y él vino al mundo y el mundo no lo reconoció. Y vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. Desde que Jesús, el Verbo de Dios, Dios se hizo hombre, ustedes van a leer en los evangelios, fue perseguido, fue rechazado, lo quisieron matar aún desde niño, lo persiguieron y por mucho tiempo luego en su ministerio también fue rechazado. En Lucas 2, versículos 6 y 7 dice, y mientras estaba allí, se le cumplió el tiempo. Estamos hablando de María. Y dice, así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Seguramente usted recordará esta historia, hasta puede tener la imagen de la película, de la comiquita de José. No aparece en la Biblia, las puertas diciendo, no hay lugar, vayan. ¿Se acuerdan? Pues eso no aparece en la Biblia. No aparece. El único relato que dice no había lugar en la posada. Ese paso a paso, que incluso hay historias donde José fue a donde un familiar cercano y el familiar igual no lo recibió. O sea, todas esas historias se hicieron populares por los llamados autosacramentales, que fueron escritos que no están en los evangelios, no eran parte de la Biblia, sino que fue parte de los escritos de la iglesia y bueno, se volvieron populares y nosotros creemos que eso pasó así. Es posible que haya pasado así, que no hayan conseguido lugar, pero de nuevo, esta historia de que fue de puerta en puerta y el posadero le dice y que lo rechazaron por pobre y todo eso, ¿verdad? Eso lo pueden ver en otro tipo de escritos. Pero lo que sí es seguro es que Jesús fue rechazado por su propio pueblo desde que nació. Y aún en medio de su ministerio fue rechazado por los fariseos, fue rechazado por los líderes religiosos, fue rechazado por muchos del pueblo. Y vamos a ver más en esta serie más adelante, cómo el mismo pueblo que decía, Hosana al que viene en el nombre del Señor, y ponían ramas de palmas delante de él. Un capítulo más adelante es el que dicen, crucifíquenlo. Es el mismo. No era otro pueblo diferente. Es el mismo pueblo. Pero además Jesús dice esto, Mateo 24:9. Entonces los entregarán para que los persigan y los maten. Está hablando de nosotros los creyentes. Y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. Jesús, el Verbo, sigue produciendo rechazo en el mundo. El mundo sigue rechazando y está buscando la manera de cuestionar y de refutar las ideas que la Biblia muestra como parte de la naturaleza de Cristo. Y entonces salen hombres supuestamente estudiosos de no sé qué cosa, que diciendo que Jesús sí era un hombre, pero era un hombre normal, era un hombre común y corriente. Y ahí es cuando yo me gustaría pararme. Yo sí, claro, era 100% hombre, pero era Dios. Murió como un ladrón, murió como lo peor que podía existir en ese momento, pero su muerte, a diferencia de todos los crucificados que existieron en esa parte de la historia, su muerte representó salvación para la humanidad. Los demás solo murieron, Él resucitó. Entonces necesitamos de nuevo ver esto. ¿Por qué? Porque de nuevo Jesús sigue siendo rechazado. Hoy el mundo sigue distraído,
lleno de tantas cosas. Nosotros mismos podemos estar tan llenos de actividades, de diferentes cosas, que no tenemos espacio para que Jesús sea parte de mi vida y no solamente una figura histórica, no solamente una idea religiosa, no solamente un nombre que digo de vez en cuando en una oración. No, Jesús es mi vida entera. Jesús es el centro de mi vida. Toda mi fe, toda mi salvación, el amor, la misericordia, mis logros, todo gira alrededor de la gracia que Jesús demostró desde el momento en que nació hasta que murió y resucitó. Hay muchos hombres en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, que rechazaron a Jesús. Y luego en la historia de la primera iglesia que rechazaron el nombre de Jesús. Pero también hubo hombres que pasaron del rechazo al amor, como Pablo. Pablo no solo rechazaba el nombre de Jesús, sino que perseguía y mataba a aquellos que lo predicaran, hasta que se consiguió con él. Voy a decirte algo que necesitas digerir. La única manera de que tu fe sea verdadera es que te consigas con Él. Es que Él se revele a tu vida y conozcas a Jesús y lo aceptes en tu vida como el único Señor y Salvador. No porque sepas de Jesús, Belén, la historia que culturalmente, no, que se te revele a tu vida y tú puedas decir, tú eres el Rey, tú eres el Señor, eres mi Dios. Juan 1:10, ya lo leímos, pero quiero volver a leer porque lo voy a leer hasta el 12. Dice, el que era la luz ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no le recibieron. Y el versículo 12 dice, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Esto lo hemos dicho varias veces en esta iglesia, quizás algunos lo han escuchado, pero no todos los seres humanos son hijos de Dios. La Biblia dice, los que lo recibieron y creen en su nombre, fueron hechos hijos de Dios. Nos convertimos en hijos de Dios cuando esto pasa en nuestra vida. Antes solo somos creación de Dios, pero no somos hijos hasta que reconocemos el nombre de Jesús. Y Juan, el mismo autor que estamos leyendo, luego escribe unas cartas más adelante. Dice, todo aquel, 1 de Juan capítulo 4, todo aquel que niegue que Cristo se hizo carne, tiene el espíritu del anticristo. Y sigue diciendo, dice, ustedes tienen que probar toda profecía. No todo profeta que dice ser inspirado por Dios realmente lo es. Dice, y en esto van a diferenciar todo aquel que no confiese que Jesús ha venido en carne, no es de Dios. Y eso es lo que el mundo está tratando de anunciarnos. Es lo que quizás algunos han visto, quizás en TikTok o en Instagram, que algunos hombres eruditos quieren demostrar como que Jesús es solo un nombre más. Nuestro Rey nació humildemente por elección. Por eso los judíos no lo reconocieron, porque ellos esperaban al Rey poderoso, vencedor. Ellos estaban esperando al Jesús de la segunda venida, porque así vendrá por segunda vez. Ya no nacerá, sino que vendrá, lo veremos descender de las nubes, lleno de gloria, lleno de poder, y ahí sí se mostrará como lo que Él es. Solo que por elección, por salvación, Él decidió hacerse hombre y nacer de una mujer, someterse a la realidad humana
para que podamos conocerle. Si Jesús aparece en ese tiempo, así como un hombre de 30 años aparece, puede hacer muchos milagros, algunos creerían en Él, pero no hubiésemos podido conocerle, porque su naturaleza seguiría siendo difícil de entender. Se hubiesen hecho demasiados conjeturas, pero Él, ¿qué era? Es que lo vimos descender del cielo, pero tenía cuerpo, no tenía, ¿qué era? Pero Jesús, por parte del plan del Padre también, decidió hacerse carne. Y dice la Biblia que todo aquel que lo recibe y cree en su nombre y cree en esto, porque en esto se basa nuestra fe. Para creer en el sacrificio de Jesús, primero tenemos que creer que Dios se hizo hombre, que no es cualquier nacimiento, es un nacimiento único. Y no lo iba a preparar para traerlo, pero no me quería extender. Pero ustedes van a ver que en muchas culturas se hablan de dioses encarnándose por medio de mujeres vírgenes. No lo busquen, no necesitan buscarlo. Pero hay dioses de Egipto, dioses de culturas indígenas que tienen esta misma imagen, pero son solo relatos. Pero nuestra fe, la palabra de Dios, la única verdadera, declara que Jesús es la encarnación de Dios para que le conozcamos y para ser autor de salvación para muchos. Pero esto, familia, y te voy a pedir que te pongas de pie. Por eso este versículo es tan importante. Porque Juan dice, ¿saben qué? Jesús es la luz del mundo. Jesús está en la luz del mundo. Es la salvación del mundo. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero todo aquel que le recibe se convierte en un hijo de Dios. Dios no hace acepción de personas. Pero Dios sí estableció algo muy claro. El que cree en mi nombre será salvo. ¿Cuántos dicen amén por eso? Pero también dice, el que no cree es condenado. No somos condenados por nuestras obras, ni salvados por ellas. Somos condenados o salvados porque creemos o no en esto. En que Jesús es la expresión de Dios. Dios hecho hombre para salvarnos. Quiero pedirte que cierres ahí tus ojos.